Buenas tardes, chicas, joven José Brian, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de este curso de Java inicial de Hatun SRL. Pues bien, como les había dicho, no como les había dicho, rectificando un poco, oficialmente este va a ser el horario. Me comunicaron que hubo un poco de confusiones, ¿no? Al momento de publicar horarios. Así que acatándolo correctamente la ficha original, el horario oficial va a ser de 6 de la tarde a 7 de la tarde, para el curso Java Inicial. Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿están de acuerdo con esto? ¿Está todo bien? Joven José Brian, ¿todo bien con el horario? Sí, sí, todo bien. Gracias. Señorita Enia Campero, ¿todo bien con el horario? Sí, está bien. Gracias. Señorita Melissa Fuentes, ¿todo bien con el horario? Sí, todo bien. ¿Listo? Entonces, oficial, de 6 a 7, nuestra clasecita. Pues bien, ahora iniciemos. En esta segunda clase vamos a ver un poco nuestro entorno de trabajo, por así decir. A mí me gusta llamarle más mágicamente, es el campo de batalla. ¿Listo? O nuestro reino. ¿Por qué? Como tenemos que aprender a programar, pues existen maneras de aprender, ¿no? Pero para eso, para aprender, pues también necesitas de un par de herramientas, de un par de pequeños detalles, por así decirlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esto no es un curso netamente teórico, en donde va a ser diapos, yo leo ya. No, no. Sí va a haber material teórico, efectivamente, pero va a ser más charla que otra cosa. Pero el fuerte va a estar en que las clases sean prácticas. ¿Listo? En el sentido que yo les pueda enseñar, les pueda mostrar códigos, resolver ejercicios y que vayamos practicando juntos. ¿Listo? Entonces, por otra parte, igual, al momento que durante el transcurso de la clase, lo único que yo les pido es que atiendan. Nunca trabajen paralelamente, o sea, mientras yo codifico, ustedes codifican, no, porque no van a aprender. Yo prefiero que terminado una clase, ustedes se reten e intenten hacer lo que han visto, lo que yo hice. Porque aparte de tener el respaldo del video, obviamente, pues lo divertido de programar es eso, ¿no? Pensar tu propia solución. Yo les voy a dar propuestas, yo les voy a dar ideas, pero al final va a depender de cada uno de ustedes, justamente de qué manera implementa sus soluciones. Vamos a ir viendo esos detalles poco a poco. ¿Listo? Entonces, continuando. En este momento voy a presentar mi pantalla y les voy a hablar un poco de las cosillas que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, denme un ratito, vamos a compartir la pantalla. Ya. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Todo bien? Joven José, Sí, señorita Enia, todo bien. señorita Melissa, ¿pueden ver? Sí, se puede ver. Sí. ¿Ya? ¿Listo? Ya saben, cualquier rato que se cuelgue o algo, avisan. Pues bien, comencemos. Para empezar, vamos a aprender a programar efectivamente. Pero antes de entrar directamente con el código, necesitamos aprender un poco los fundamentos de la programación, que es básicamente las reglas de juego del lenguaje particular. Por otra parte, veamos un poco la parte de las herramientas, ¿ya? Para programar nosotros vamos a necesitar un entorno de desarrollo o un editor de texto. Particularmente, pues están en la libertad de usar el que más les guste, pero por sugerencia y les pediría como favor que utilicemos el buen BlueJ. Ya les había hablado de él un poco ayer, ¿no? Cuando estábamos viendo eso de las estadísticas del Java, pero se los vuelvo a mostrar. ¿Por qué este editor es el que quiero usar? Bueno, es un entorno de desarrollo, de hecho. ¿Por qué es el que queremos usar? Como les dije, tiene un propósito académico. Es un entorno de desarrollo bastante amigable cuando estás aprendiendo a programar, porque te da la facilidad de ver cosas que no te muestran normalmente otros editores. ¿Listo? Justamente por su propósito académico. Ahora, ¿cuál es este? Pues se llama BlueJ. Como les dije, pueden buscar BlueJ en el Google y les va a aparecer ese primer resultado. Miren, si están así, ustedes ponen BlueJ
Y ahí está, es de ley, es el primer resultado que les va a aparecer en bluejay.org. Y ustedes entran. Pues con respecto a su instalación, descarga, es totalmente gratuita, como podrán ver. Para distintos sistemas operativos, supongo que la mayoría tiene un Windows o quizás una Mac. Normalmente cuando están aprendiendo es raro que alguien tenga una distro basado en Linux, en Ubuntu Debian, pero ahí está, por si les interesa. Sin embargo, lo más clásico, ¿no? Usamos un Windows, quizás usamos una Mac, pero aquí está. ¿Qué tengo que hacer para descargar? Pues tan simple como darle clic aquí, así. Tito te va a cargar y te va a decir ya dónde lo quieres guardar. Y ya, nada más. Ustedes le dan a guardar y yo lo voy a cancelar. ¿Por qué? Bueno, ustedes le dan a guardar y va a iniciar la descarga, ¿no? Va a tardar, obviamente, quizás un poco. ¿Por qué? El instalador del BlueJay ya contiene todo lo que nosotros queremos. ¿A qué me refiero? Este instalador del BlueJay, este entorno de desarrollo, ya viene igual con la versión de Java que vamos a usar. En este caso es la versión Java 11, la que va a usar nuestro entorno de desarrollo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes después, así cuando ya vean cosas avanzadas o conozcan otros entornos de desarrollo, van a aprender que una cosa es el entorno y otra cosa es descargar una versión del lenguaje. Por ejemplo, puedes descargar versiones de Java. Ya, por ejemplo, si aquí buscas Java, te va a aparecer, lo más probable es que te aparezca lo de Oracle. Como les dije, son dueños actuales de la versión de Java. Y pues aquí podrías descargar. Como les digo, bueno, este es de java.com. Esto, ¿no? El de Oracle es el más confiable, aquí está. Miren, ya está en la versión 17, como les decía. Y pues puedes descargar, miren, aquí te dice, quiero descargar, para qué sistema operativo y demás. Pero como les digo, esto normalmente se hace cuando usas otro tipo de editores. Por ejemplo, les mostraba ayer el IntelliJ IDEA, por ejemplo. Se descarga solo el editor, no te descarga la versión de Java. Tú tienes que aparte descargarte y luego recién hacer, digamos de cierta manera, el nexo, ¿no? Para que se junten. Pero afortunadamente, como les dije, Java nos ahorra ese pequeño trabajo. Digo, BlueJay nos ahorra ese pequeño trabajo y te dice, si tú me descargas, yo ya vengo con Javita incluido. Así que es todo embebido, más o menos, ¿listo? Por eso es bastante amigable. Además que te ahorra mucho trabajo previo de instalación. Porque cuando te descargas, por ejemplo, Java aparte, tienes que configurar variable de entorno, etcétera, etcétera. Y puede ser un poco moroso, ¿no? Así que para facilidad nuestra, ya saben, directamente le descargan aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de eso? Pues van a tener algo así, más o menos. ¿Dónde está el que yo tengo? Aquí está. Mi BlueJay Windows 5.02, aquí está. Y pues lo de siempre, ¿no? Ejecutas el programa, le dices sí, hazlo correr, tararán, va a prepararse, aquí está, bienvenido. En mi caso no me va a dejar instalar porque ya lo tengo instalado. Miren, me va a decir qué ha pasado, quieres reparar o remover, así que... Pero en su caso ustedes, si es nuevo, les va a aparecer para siguientes. Es el protocolo de toda la vida, no se compliquen mucho más allá de eso. Siguiente. ¿Listo? Y se va a terminar instalando. ¿Listo? Eso es lo primero que van a tener que hacer como una pequeña tarea para el día de mañana. Quiero que me avisen, ¿no? En el transcurso del día, hasta antes de nuestra siguiente clase, que es mañana, justamente, cómo les ha ido. Porque necesito que ya para el fin de semana tal vez no tanto, pero necesito que ya lo tengan instalado. Como les digo, necesito que ya esté todo bien, que todos estemos yendo bien, a un ritmo aceptable. ¿Listo? Esto es la primera parte. Una vez que terminemos de instalar esto, nuestro querido instalador o nuestro querido BlueJay, pues vamos a tener el editor. Aquí está, vamos a tener este amigo y esto ya vamos a poder ejecutar. Nosotros lo vamos a abrir y aquí está. La primera vez que ejecutas, por si acaso, te aparece un mensaje. Algo de que si quieres compartir datos o algo así, tú le dices no gracias. Hay una opción que dice no thanks. Y nada más, y se va a abrir. Normalmente, como les digo, esto se abre por primera vez como un espacio plomo en blanco. O sea, no hay nada, no hay esto ya es algo que yo estaba haciendo. Y eso va a ser la primera vez que van a abrir el BlueJay. Y ahí ya luego les voy a enseñar a usar esto, pero eventualmente, ¿ya? Esto va a ser nuestro querido amigo durante estas 3 semanas porque es aquí adentro donde vamos a realizar código. Donde vamos a ejecutar código, bueno, compilar, ejecutar código, hacer nuestras pruebas, todos los problemas. ¿Listo? Entonces,
este pequeño que quiero que instalen. Eso, como les digo, pequeña actividad para mañana. Como les dije, bueno, como han podido observar, tampoco es muy complicado. Afortunadamente es entrar a la página, descargar, ejecutar, siguiente y nada más. Eso es lo bonito de BlueJ. No nos va a requerir pasos extra o más complicados. ¿Listo? Entonces, eso como primer punto, con respecto al entorno de desarrollo que vamos a usar. Por otra parte, pues aquí hay interesantes cosas, ¿no? Como te dicen, recursos útiles, como hay un libro de texto, documentación, extensiones, soporte al profesor. Es interesante, obviamente, ¿no? Está en inglés y demás, pero nunca está de más, digamos, darse tiempito para ver un poco qué cosillas te ofrecen, ¿correcto? Entonces, eso como la primera parte. Hasta este punto y antes de continuar, hasta aquí, ¿hay alguna duda, comentario? Joven José, Todo claro. gracias. Señorita Enia, Sí, está todo claro. gracias. Señorita Melissa, Sí, está todo claro. ya. Pues bien, ahí está. Nuestro querido BlueJ. Por otra parte, si es que ya lo tuvieran por casualidad, pero tienen una versión antigua, no hay mucho lío, la verdad. De versión a versión. De hecho, hasta yo tenía la versión antigua. Yo usaba la 3.7. Era un antiguísimo de mis tiempos, ¿no? Pero al final no hay mucho lío con la versión. Sí les sugiero, ¿no? La última versión, porque se supone que cada nueva versión corrige errores de la anterior. Pero de todos modos, tampoco es que me haga mucho lío si es que tiene una versión antigua. Pero sin embargo, yo les recomiendo, ¿no? Tengan la última versión. Pues bien, esto como primer punto ya está saldado. Chao. Esto vamos a hablar mañana, no vamos a hablar hoy día. Hoy día quiero empezar ya con lo que es el avance. Tenemos que aprovechar el tiempo, así que vamos a empezar a charlar. Para eso, empezamos. Unidad número 1, algoritmos. Pues bien, iniciemos. Empecemos charlando un poco. Conceptos básicos sobre algoritmos. Antes de entrar a ver qué es un algoritmo y todas esas cosas, bueno, ustedes ya tienen la ilustración aquí. Pues enfoquémonos un poco, pongamos en contexto. Cuando ustedes programen, o cuando vayamos a programar algo, o cuando algo se programe en sí, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué programar algo? ¿Por qué yo lo hago? No creo que sea solo gane gusto, ¿no? Pues no es solo gane gusto. Cuando ustedes programan algo, están ofreciendo una solución. Normalmente automatizan algo. Por tanto, en resumen, digamos para entender la idea, ustedes tienen que resolver problemas. Y no solo se trata de resolver problemas genéricos, ¿no? Como digamos los que pueden haber visto o haber chequeado alguna vez, sino a futuro pónganse en contexto. Imagínense que alguien les dice, ¿sabes qué? Tengo un negocio, quiero una página, un sitio web, te dice. Pues estás resolviendo un problema. Si te das cuenta, estás resolviendo su problema. Estás ofreciendo una solución diseñándose un sitio web. Al final, como les digo, en términos generales, siempre se trata de eso. Cuando tú programas, solucionas algún problema, ofreces solución. Y normalmente esa solución suele ser una automatización. Entonces, aquí entran términos interesantes, como por ejemplo, el primero que vamos a ver, el término algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Pues, en términos súper mega entendibles, así súper charlados, un algoritmo es una secuencia de pasos que tú sigues para poder resolver un problema. Así de simple y sencillo. Con respecto a estos conceptos y todo lo que vayamos a hablar, chicas y joven José, quiero que siempre entiendan el concepto. No quiero que se lo memoricen. ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta que saben algo cuando pueden definirlo en sus propias palabras y no solamente decir algo de memoria. Esa es la gran diferencia entre saber algo, aprender algo. ¿Listo? Así que tengan bastante clara esa idea. Entonces, volvamos al término del algoritmo. Les dije, en términos mega casuales, ¿qué es un algoritmo? Secuencia de pasos que tú sigues para resolver un problema. Ejemplos de la vida real. Por ejemplo, no sé, una receta. A mí particularmente me gusta cocinar. Y pues como ustedes saben, existen recetas, ¿o no? ¿Y de qué tratan las recetas? Si se dan cuenta, siempre está bien bonito, ¿no? Enumerado de paso número 1, paso número 2 y te dice, ¿no? No sé, depende de lo que estés cocinando.
ingredientes que necesitas, qué tienes que hacer, cocción, cómo lo preparas. Pero al final, ¿qué te ofrece una receta? Si te pones a verlo bien, es una secuencia de pasos. ¿Y para qué te sirven? Solucionan tu problema. ¿Qué problema? Tú querías cocinar algo y la receta te dice, yo te enseño cómo cocinar. Aquí está tu solución. Oh, interesante. Pero por otra parte, los algoritmos no solamente son cosas escritas o algo así. También pueden ser conceptos. ¿A qué me refiero? La vida misma es un algoritmo en sí. ¿Por qué? Se los pongo como un ejemplo. Ustedes cuando despiertan, ¿qué es lo que hacen? Normalmente. No sé, yo creo que piensan, ¿no? Bueno, sonó la alarma, ¿qué tengo que hacer? O te pones a mentalizar, me tengo que levantar, tengo que ir a desayunar, yo tengo que tener a mi perrito. Si se dan cuenta, están armando una secuencia de pasos que soluciona sus actividades del día. Si se dan cuenta, todo en la vida es un algoritmo. E implícitamente ustedes ya lo han estado aplicando durante este tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Existen tipos de algoritmos, ¿no? Los algoritmos que hemos estado hablando son algoritmos, digamos, más casuales. Sin embargo, los que nos van ahorita, en los que nos vamos a adentrar bastante, son algoritmos computacionales, ¿no ve? Que están muy relacionados con solucionar problemas del área informática, por así decirlo. Entonces, esa es la diferencia, pero en esencia no cambia la idea. ¿Qué tenemos que hacer? Secuencia de pasos que resuelven un problema. Así de simple y sencillo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué usamos algoritmos? ¿Por qué no usamos, no sé, otras cosas? Simple. Porque un algoritmo es la forma en la que representamos nuestro pensamiento. Como les decía, cuando tú quieres resolver algún problema, normalmente trazas tu estrategia. Ya sea que la escribas, que la pienses, pero tú ya mentalizas algo. Y si te das cuenta, ese algo que mentalizas es una secuencia de pasos. Que tú dices, si yo sigo esta secuencia, me debería ir bien o debería poder hacer lo que estoy pensando. ¿No ve? Entonces, es una manera súper natural de resolver problemas. Lo que nosotros hacemos es agarrar esa manera natural de resolver problemas y darle un poco de formalidad y orden. Es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, es por eso que usamos algoritmos. Nuevamente, ¿qué es un algoritmo? Secuencia de pasos que te ayudan a resolver algo. Así de simple y sencillo. Formalmente, pues tienen en pantalla, ¿no? Una definición que es más completa, que puede servir, ¿no? En un ámbito formal para definir el concepto, pero ahí se los dejo. Y les decía, ¿por qué un algoritmo? Porque la forma más natural de resolver el problema es eso, generar una estrategia o una secuencia de pasos. Entonces, un algoritmo es eso, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es darle un poco más de orden. Entonces, eso con respecto a los algoritmos. Por otra parte, condiciones que debe cumplir un algoritmo. Como les dije, cuando nosotros pensamos algo o pensamos en resolver un problema, pensamos en un algoritmo. Pero ahora, tenemos que ser un poquito más formales y tenemos que entender 4 cosas importantes, que son las condiciones que debe cumplir un algoritmo. En estas condiciones existen 4. ¿Cuáles son estas? Ser finito, no ser ambiguo, ser completo, ser correcto. Esas 4 cosas van a ser bastante importantes. En este caso en particular vamos a darle más énfasis a los 2 primeros, a que sea finito y a que sea no ambiguo. Con respecto a completitud y correctitud, ya entra en juego demasiadas variables distintas, cosas de un contexto que, digamos, inicialmente controlar quizás no nos va a ser tan fácil. Recordemos que estamos aprendiendo a programar. Esto ya se ve, eso de correctitud, completitud, es algo que te exigen más ya cuando ya sabes programar, pero te dicen, ahora hazlo de una manera más eficiente, eficaz. Así que los últimos 2 conceptos no los vamos a torturar tanto con eso, pero sí con los 2 primeros. Entonces, un algoritmo es finito. ¿Por qué? Aquí es súper simple, ¿no? ¿Qué pasaría si un algoritmo fuera infinito? Imagínate que una receta de cocina fuera infinita. Joven José Bryan, te pregunto a ti, ¿qué crees que pasaría si una receta de cocina fuera infinita? Creo que nunca llegarías a la preparación o algo así. Exacto, al final no O nunca terminas cocinando nada, terminarías. ¿no? Porque dices, ¿cuándo va a acabar eso? Tengo hambre. ¿No ve?
tiene que terminar algún rato. ¿Por qué tiene que terminar? Por un simple hecho. Porque tiene que darte una solución. Y solo te puede dar soluciones si termina. Entonces nunca se olviden de eso. Un algoritmo tiene un inicio, tiene un final. Debería tener. Así que esas dos cositas son importantes. Cuando tú propongas una solución, cuando desarrolles un algoritmo, estás diciendo, te voy a decir por dónde empezar, te voy a decir cómo terminar. Entonces son dos cosillas bastante importantes. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al punto fuerte de por qué un algoritmo debería ser finito. ¿Ya? Aquí tenemos tres puntos que ya recalcan otros aspectos que también tienen que ver con esto, ¿no? Te dice, ya que el propósito de un algoritmo es resolver un problema, la secuencia de pasos a seguir debería terminar en algún momento. Lo que les decía, si estoy resolviendo un problema, en algún momento tengo que ofrecer solución. Por otra parte, te dice, si existe una instrucción que nunca se termina, significa que el algoritmo nunca terminaría, lo cual provocaría que este se vuelva infinito. Lo que les decía, ¿no? Si no tiene un final, automáticamente se vuelve infinito y eso es como si, pues técnicamente no te sirve, ¿no? Porque no vas a resolver el problema que quieres. Entonces, tengan cuidado. Y ya en el último punto te indica, ¿no? Se debe considerar, hay error de sintaxis, un número prudente de pasos a seguir, evitando extender innecesariamente la cantidad, otro error de sintaxis, evitando extender innecesariamente la cantidad de pasos del algoritmo. Este último punto es interesante. ¿Por qué? Como un algoritmo tiene que tener inicio y final, a la vez, dentro de lo que sea posible, un algoritmo debería, en todo momento, tener la cantidad necesaria de pasos. ¿A qué me refiero? Imagínense que algo se extiende demasiado. Pongamos otro ejemplo. Miren, hasta el shampoo tiene instrucciones. Y aunque no me crean, alguna vez lean su shampoo. Ahí atrás dice indicaciones de uso. ¿Por qué existen esas indicaciones de uso? Y no solo en eso, como les digo, piensen en una receta, en un producto, hasta en su celular, ¿no? Esos manuales son instrucciones, si se dan cuenta, ¿no ven? Les digo, normalmente, ¿por qué son bastante entendibles? ¿Por qué son usables, rentables? Porque son, bueno, aparte de resolverte tu problema, te lo hacen bastante fácil, limitando bastante la cantidad de pasos, ¿no? Es raro que ahorita, digamos, veas, no sé, una receta con 200, 300 pasos. Difícil que haya una así, ¿no? ¿Ve? Lo mismo para cosas, ¿no? Instrucciones o cosas, hasta en tu propio día a día, ¿no? Normalmente cuando estás trazando tu plan, dudo que pase de unos, no sé, 100 pasos. Y eso que estoy exagerando, digamos, ¿no? Entonces, cuando estás creando el algoritmo, proponiendo la solución, tienes que darle un inicio y tiene que tener un fin. Y en medio, la cantidad de pasos a seguir debería ser una prudente, una que no sea muy larga, pero tampoco que digamos sea muy, no sé, que sea demasiado corta porque puede provocar confusión también, ¿no? Si eres demasiado, no sé, si evitas o si evitas extenderte a veces puede provocar problemas porque tal vez no se entienden muchos puntos. Por eso es que se les dice, busquen una cantidad prudente de pasos. Esto con respecto al primer punto. Segundo punto. Un algoritmo no es ambiguo. ¿A qué nos referimos con ambigüedad? Pues la ambigüedad normalmente se da cuando en algún lado, pues, existen dos ideas que a la vez, dos ideas que pueden provocar confusión. Bueno, técnicamente más de dos ideas, ¿no? Técnicamente más de dos cosas que pueden ocasionar un conflicto de entendimiento. ¿Cuándo nos referimos que algo es ambiguo? Cuando no es claro, no es concreto, cuando no se deja entender. Por ejemplo, si yo les dijera, hay clases, eso a mí no me dice nada, porque ¿a qué hora? ¿Qué día? ¿Por dónde? Tendría que ser más específico, ¿no ve? Si solo les dijera, hay clases, ¿qué harían? ¿Qué entenderían? ¿Qué saben qué es lo que pasaría si yo solo les dijera, hay clases? Cada uno lo interpretaría a su manera. Quizás José dice, hay clases hoy, bueno, ha mandado hoy el mensaje, debe ser hoy. O tal vez, no sé, otra de sus compañeras interpreta, hay clases
Tal vez le ha faltado un signo de expresión, tal vez estaba preguntando igual. Y cuando no eres claro en algo, cuando no te expresas correctamente, y ahora en el contexto de algoritmos, cuando no escribes o no indicas de manera concreta qué es lo que hay que hacer, genera ambigüedad, porque distintas interpretaciones pueden darse a la misma instrucción, y eso está mal. La instrucción debería ser tan entendible que evite que quien lo esté leyendo, quien lo esté ejecutando, piense de más. Es decir, que leído algo diga entendido, sé qué me quiere decir. Cosa que no deje esto a libre interpretación. Es por eso que tienen que cuidar la ambigüedad. Siempre expresen de manera, valga la redundancia, explícita la idea que quieren plasmar. Aquí nuevamente nos encontramos con 3 puntos para corroborar, digo, para aportar un poco más. Que te dice, toda instrucción que es parte del algoritmo debe ser totalmente entendible, lo que hablábamos. No debe dar lugar a dudas de ningún tipo. La instrucción debe ser clara y concisa, como les decía. Tienes que hacerte entender. Tercer punto, al ser de propósito general, los algoritmos deben funcionar y ser entendidos por distintas personas o entidades que vayan a usarlos, llegando siempre a una conclusión que es resolver el problema. Lo que les decía, por ejemplo, cuando hacen los manuales de celulares o cualquier cosa, ¿no? Las recetas, las instrucciones de su shampoo, lo que sea. Si se dan cuenta, ese producto se vende a distintos tipos de personas. No solamente se vende a ti, ¿no ve? Entonces, ya sea que tú lo leas, que otra persona lo lea, quien sea que lo esté leyendo, debería entender la idea y debería poder resolver su problema leyendo eso. ¿Por qué? Porque es de propósito general. Debería servir para cualquiera. ¿No ve? Es por eso que tienes que tener cuidado cuando confeccionas tu algoritmo. Tiene que ser entendible independientemente de... Bueno, no es particular a un contexto, sino que es de propósito general. Por tanto, como les digo, tiene que ser súper entendible, muy bien redactado, muy bien explicado. Eso con respecto a la ambigüedad. Ya saben, eviten siempre ser ambiguos, sean claros, bueno, sean concisos, sean siempre, déjense entender en todo momento. Y como les digo, esto que aplica a algoritmos también aplica a la vida. Cuando normalmente uno quiere algo, es bueno siempre poner bien la idea, ¿no? Manifestar bien lo que queremos para evitar justamente malentendidos o malas interpretaciones. Pues bien, continuando. Completitud y correctitud. Lo que les decía, 2 puntos que no van a ser, no nos vamos a torturar con esto y los vamos a ver solamente a nivel conceptual. Un algoritmo es completo cuando el algoritmo cuenta con todos los recursos para poder llegar a una solución satisfactoria. Por otra parte, un algoritmo es correcto cuando da una solución al problema a tratar y cumple con todos los requerimientos especificados, tal que cumplamos con los objetivos planteados. Este punto, como les digo, es interesante porque uno podría entender, esto para mí es lo mismo. Pues no es lo mismo. Como les digo, que sea completo tiene que ver más con la parte del contexto, con respecto a los recursos que utiliza, que tiene para llegar a una solución. En cambio, la correctitud se basa más en posibles casos de falla, de tal manera que tu algoritmo cubra toda posibilidad. Como les digo, son conceptos interesantes que, bueno, necesitarían más análisis, más de una clase, de hecho, para realmente expandir y entender muy bien esto. Pero a nivel general, tómenlo así. Completitud y correctitud debería tener un algoritmo. ¿Listo? Entonces, esto ya es otro punto. Entonces, hasta este punto, vuelvo con ustedes. Hasta este punto, preguntas. Esto vamos a evitar un cachito. Para evitar el efecto espejo, siempre abro esto por si acaso, ¿bien? Ahora sí. Joven José Brian, hasta este punto, ¿todo va bien? Sí, todo claro. Entonces, si todo va bien, quiero que me des un ejemplo de un algoritmo de tu vida diaria. El lavarme la cara, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué lo consideras un algoritmo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a esa conclusión? Porque es como que tengo que seguir unos
tengo que seguir un tipo como una secuencia de instrucciones, como dijiste, ¿no? O algo así. ¿Ya? Sí, la idea está bien. Porque para lavarte la cara dices, no sé, ¿no? Depende de cada uno. Tengo que preparar agua, hacerme calentar agüita, preparar mi toalla, mi jabón. Sí, está bien. Efectivamente, es un algoritmo, de cierta manera. ¿Por qué? Necesitas seguir ciertos pasos, ¿no? Y eso pero ya depende, digamos, de cómo lo vayas a realizar. Pero bien, está bien, entendible. Gracias, joven José. Señorita Enia Campero, ¿hasta aquí todo bien? Sí, ¿Ya? De la misma manera, deme un ejemplo de algoritmo de su vida diaria. Un ejemplo. puede ser, ah, por ejemplo, cuando voy a ordenar mi habitación, siempre Mm, empiezo doblando mi ropa, luego tiendo la cama, desempolvo y al final barro y trapeo. ¿Ya? Bien. Un ejemplo bastante claro, ¿no? Es una secuencia de pasos. ¿Por qué? Para ordenar un cuarto, no es que lo ordenamos aleatoriamente. Eso es cierto, ¿no? Siempre puedes seguir o puedes tener alguna rutina ya establecida y eso es justamente tu algoritmo. ¿No ves? ¿Ordenar un cuarto se considera un algoritmo? Sí. ¿Por qué? Te ofrece una solución a tu problema. ¿Cuál es la solución? El cuarto va a estar ordenado. Gracias. Por último, señorita Melissa Fuentes, hasta este punto, ¿todo bien? Sí. Particularmente, ¿me puede dar un ejemplo de algoritmo de su vida diaria que se le ocurra? Podría ser cuando hago ejercicios porque tengo que seguir unos pasos de secuencia que primero tengo que calentar para no provocar alguna lesión, luego ahí van los ejercicios específicos. Bien, exacto. Uno de los ejemplos igual de la vida cotidiana puede ser una rutina de ejercicios. Tal como diga tu compañera, y depende, ¿no? Al área de cuerpo que trabajas o cómo lo haces, digamos, puede ser máquina o calistenia, pues necesitas igual pasos, como estaba indicando, ¿no? Debes calentar y de qué manera, ¿no? Porque existen formas de hacer calentamiento, ¿no? Así que es toda una gama, así toda una secuencia de pasos que podrías seguir según cuál sea tu rutina, ¿no ve? Entonces, efectivamente, ¿es un algoritmo? Sí, tiene una secuencia de pasos y te ofrece igual una solución a un problema. Pero tu problema, tú querías hacer ejercicio. La solución, ahí está. Te doy una guía, te doy como una rutina para que puedas realizar ejercicio de buena mano. Gracias por los ejemplos. 3 ejemplos bastante entendibles de la vida real y que pues, como les digo, siempre va a estar presente. Y siempre recuerden eso, la vida es un algoritmo en sí. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita mismo igual. Ustedes han dicho, tengo clase a las 6, por tanto, ¿qué hago? No sé, hago cargar la compu, o lo prendo la compu si es una de escritorio, me conecto. Entonces, hasta estas pequeñas cosas son secuencias de pasos, si se dan cuenta. Y todo en la vida, como les dije, es un algoritmo. A partir de ahora vean la vida de esa manera. Que cada acción que realizas es un algoritmo. Porque estás siguiendo instrucciones, estás siguiendo una secuencia de pasos que eventualmente te llevan a soluciones. Entonces vean así, vean de esa manera la vida. Pues bien, vamos a continuar. La segunda parte, imaginación y pensamiento para el desarrollo de algoritmos. Aquí es donde estos dos conceptos son súper importantes y les va a servir para toda su vida. Y de esto no es solo para programación, sino para cualquier área de su vida. La imaginación y el pensamiento. ¿Qué es la imaginación? ¿Qué es el pensamiento? ¿Por qué son necesarios? Pues en términos simples. Nosotros, en nuestro contexto particular de programadores, cuando nosotros creamos soluciones, proponemos soluciones, tenemos que imaginarlas. O sea, técnicamente nacen de la nada. Tenemos esa capacidad de poder crear cosas de la nada, para luego plasmarlas, programarlas y entregarlas. Y como les digo, no es algo que solo ocurra, digamos, en un contexto de programación. De hecho, en cualquier área laboral que propone soluciones, de hecho todas creo, hay maneras de realizar, ¿no? Un trabajo o algo, pero normalmente siempre entra en juego el punto imaginación. Tienes que imaginar. ¿Por qué tienes que imaginar? Porque tienes que tener esa capacidad de ofrecer alternativas. No solamente se basa en un esquema general, ¿no? Sino todo sería lo mismo en la vida.
Pero es justamente la imaginación lo que ofrece variedad, distintos tipos de solución para mismos problemas. Y eso es algo que ustedes mismos han debido ver en la vida en sí mismo. Por ejemplo, hablemos de los celulares. ¿Cuál era el problema ahí? Comunicación, ¿no? Un dispositivo que te ayuda a estar interconectado con el mundo. Pero no es que exista un solo tipo de celular. Y es más, no existe un solo tipo de dispositivo. Para eso te sirve el celular, una laptop, ¿no ve? Un iPad, yo qué sé. Pero te están proponiendo soluciones al mismo problema, pero quienes te la proponen distintas soluciones. Como les dije, distintos tipos de solución para un mismo problema. Y eso aplica en todo, en la vida y también en la programación. Cuando empecemos a resolver problemas se van a dar cuenta que existen varias maneras de hacerlo. Pero cada una, digamos, cada una de ustedes tiene más o menos su forma de imaginar. Por tanto, tiene su forma también de pensar. Entonces, las soluciones que uno propone nunca van a ser iguales a las de otros. Pueden parecerse bastante, pero es muy difícil que sean idénticas. Como les digo, aquí entra en juego una variable importante que es la variable humana. ¿No ve? Eso es algo que pues, es muy particular para cada uno. Y ahí es donde esto se vuelve divertido. Entonces, con respecto a la imaginación. ¿La imaginación qué es? Es la capacidad de crear mentalmente una representación de cualquier cosa que no necesariamente existe o es real. Y justamente, ¿no? De eso se trata normalmente imaginar. Tú visualizas o intentas mentalizar cosas que no necesariamente son tangibles o no necesariamente son reales. Por ejemplo, puedes imaginar unicornios. Yo siempre imagino unicornios y dragones. ¿Por qué? Pues el tipo de música que escucho es power metal y normalmente está repleto de dragones y unicornios. Y me gusta imaginar, no sé, me imagino todo el día. Pero como les digo, imaginar es bastante útil, al menos en nuestra área. Yo he encontrado que mi locura mental es muy útil porque te ayuda a pensar bastante y proponer soluciones interesantes. Entonces, la capacidad de imaginar es algo que necesito que estimulen bastante. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente, a medida que uno crece, es interesante ver cómo cuando vas desarrollándote, a veces vas perdiendo la capacidad de imaginar. Y sí, porque yo he tenido alumnas que no podían imaginar. Estaban tan centrados en la vida real que les era casi imposible visualizar otras alternativas. ¿Por qué? Un simple hecho, para ellos eso, al ser prácticamente imposible, pues ya lo descartaban y decían, no tiene sentido imaginar. Pero eso está mal. Recuerden que la probabilidad nunca es cero. Entonces, imaginar no es un desperdicio, es una alternativa. Puede que la probabilidad sea mínima, sí, casi nula, pero nunca es cero. Así que mientras no sea cero, vale la pena. Entonces, eso con respecto a la parte de imaginación. Pero ahora, cuando tú imaginas, es toda una amalgama de ideas que van ahí circulando, ¿no? En tu mente, pero necesitas en algún punto darle orden. Y ahí es donde entra el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es la capacidad de formar ideas concretas y específicas acerca de algo en particular. Lo que yo les decía, imagínense que yo empiezo a imaginar unicornios y dragones, pero ya ahora tengo que pensar bien. ¿Por qué estoy imaginando eso? ¿Qué es lo que yo quiero? Digamos, quiero crear una historia. ¿Ya? Entonces tengo que decir qué unicornios va a haber, qué dragones va a haber, qué más, de qué va a tratar. Y tengo que darle orden a toda esa avalancha de ideas que puede estar en mi cabeza. Por tanto, la imaginación es la semilla. Es a partir de donde nace todo ese cúmulo de ideas. Pero el pensamiento es quien se encarga de darle orden, rescatarlos de manera ordenada, de tal manera que sea entendible y de esa manera formalizarlo. ¿Listo? Entonces, imaginación y pensamiento son dos cosas que van ligadas y son importantes. Ya les dije, no solo en programación, también en su vida diaria. En el día a día, por ejemplo, no sé, he conocido gente que es muy de la vida real. ¿A qué me refiero? Que sufre, bueno, es bastante, se deja influir bastante por su medio real, su medio local, pero no se da, digamos, la molestia de ver más allá,
no tiene un reencuentro consigo mismo, o tal vez deja de lado cosas importantes, ¿no? Como la parte espiritual, personal, que también son reales, ¿o no? Entonces deja de lado tal vez su nexo con la misma realidad en el sentido de, no sé, vivir mucho una vida monótona te hace perder un poco tu humanidad porque te automatiza y eso es complicado. Nunca pierdan su humanidad, son humanos. Así que ustedes son importantes, siempre dense tiempo para ustedes mismos. No solamente vivan, o sea, una vida entre dos paredes. No, no, no. La vida es más que solo eso. Por eso mi recomendación personal para la vida es nunca dejen de imaginar. Es divertido. Pues bien, continuando con esto. Importancia de la imaginación. Veamos puntos más concretos. La mente es la herramienta más importante en la búsqueda de soluciones para un problema. Como les dije, en la mente nacen las soluciones porque es la semilla. El poder de la imaginación es fundamental y nos sirve para poder visualizar, error de sintaxis, distintos caminos, posibilidades y escenarios respecto a un problema. Como les dije, cuando imaginas las posibilidades son infinitas, pero de toda esa infinitud de posibles escenarios tienes que llegar a ordenar. ¿Y eso quién te ayuda? El pensamiento. Por otra parte, la capacidad de imaginar distintas formas para solucionar un problema nos da libertad y evita que estemos limitados a una sola forma de solución. Eso yo creo que es la piedra angular de la imaginación, o es la base fundamental de por qué la imaginación es importante. La imaginación te otorga libertad. Como les dije, normalmente van a conocer personas y van a ver quizás personas que de cierta manera han sido, digamos de algún modo, se han rendido al mundo real. En algún punto han dejado de visualizar escenarios quizás muy improbables, pero al final muy propios, que podrían darse. Pierden un poco la libertad. Entonces eso puede ser complicado, como les digo. Igual como personas siempre tengan esa capacidad de imaginar, pensar, no sé, o sea, enorgullezcanse de su libertad, ¿no? Porque esa libertad les otorga cosas importantes, interesantes, y además esa es la esencia, yo creo, de la vida humana, ¿no? Pero también tienes que tener un porqué, ¿no? La libertad sin más tampoco es que te sirva de mucho. Necesitas saber por qué la quieres. Entonces siempre tienen que mantener ese equilibrio, ¿no? Al final, como les digo, son personas, pero no olviden que como mortales la vida es más que solamente rendirse a una realidad. Pueden imaginar. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a la imaginación. Ya concretamente hablando de nuestro ámbito que es la programación, pues nosotros nos van a dar un montonazo de problemas y nosotros tenemos que imaginar soluciones. Muchísimas soluciones y ya luego darle formalidad a la que nos parezca más, bueno, puede ser más fácil de hacer o quizás la más bonita, yo qué sé. Al final, de todas esas posibles soluciones que imaginen, va a haber alguna a la cual le vas a dar vida, si concretamente lo vas a formalizar. Pasando al siguiente punto, la importancia del pensamiento. Ahora vayamos a la parte formal. El pensamiento se encarga de profundizar, especificar y estructurar las ideas. Lo que les decía, a toda esa gama de posibilidades, el pensamiento es quien se encarga de darle, ok, vamos a agarrar una de esas posibilidades, ordenémoslo, veamos qué necesitamos e intentemos estructurarlo. Por otra parte, la capacidad de pensar es importante para darle sentido a alguna idea. Como les digo, la imaginación es la semilla, es el brote. Pero ya con tu capacidad de pensar, tú dices, ok, démosle a todas estas ideas algún sentido. Vamos a darle orden. Como les digo, el pensamiento da orden a la imaginación. Pues bien, imaginando una solución a un problema, debes ser capaz de pensar cómo materializarla. Como les dije, la imaginación sirve como la semilla, pero eso está bien, vive en tu mente. Pero ahora, ¿cómo ejecutas eso? ¿Cómo lo plasmas? De eso, bueno, a eso es donde entra esto del pensamiento. Es quien te va a ayudar a darle continuidad o a poder, de cierta manera, plasmar esa tu idea, esa tu invención. ¿Listo? Entonces, imaginación y pensamiento, dos conceptos bastante ligados, bastante importantes que son necesarios.
¿Listo? Entonces, hasta este punto, ¿qué hora es? Sí, hasta este punto, con respecto a imaginación y pensamiento. Vuelvo con ustedes. Hasta este punto, joven José Brian, ¿todo bien? Sí, sí. Ya. Particularmente, tú como persona, y con respecto a un área, vamos a limitar el área, a un área personal, de un aspecto personal, ¿qué es lo que tienes como uno de tus anhelos? ¿Qué es lo que has imaginado alguna vez lograr? Tómalo como no sé, una ambición o un deseo personal que nos puedas compartir. Pues, bueno, salir profesional o algo así. Ya, salir profesional está bien. Pues si es tu anhelo, como te digo, alguna vez yo creo que lo has visualizado o alguna vez te has imaginado a ti como profesional, ¿verdad? Exacto, exacto. Bien. Eso es lo que les decía, chicas y joven José Brian. Es bonito imaginar. Al final, durante el día, hasta durante cuando dormimos, imaginamos cosas. Y al final, como les digo, lo gratificante es que en algún momento puedas ver materializado en tu realidad esa vez, eso que has imaginado alguna vez. Es lo que normalmente los mortales llaman cumplir tus sueños. Es bonito, háganlo. Gracias, joven José Brian. Señorita Enia Campero, hasta este punto, ¿todo bien? Sí, todo está bien. De la misma manera, particularmente tú como persona, ¿qué es lo que alguna vez has imaginado o has, no sé, soñado lograr que nos puedas compartir? Mm, bueno, me gusta imaginar que estoy en un lugar tranquilo, ¿Ya? donde tengo paz mental o hay un equilibrio en mis emociones. ¿Ya? Eso igual es un aspecto importante. Normalmente uno imagina lo que normalmente denominarían el mundo feliz. Es un lugar donde, imagínense una burbuja de cristal donde todo está en calma, todo es apacible, todo transmite bastante celeridad. Pues sí, eso también es importante y va muy relacionado, como les decía, con esos aspectos personales. Les dije, la vida es más que solamente la vida que te dicen ahí de vive, trabaja, estudia. O sea, la vida también es uno mismo. Como les digo, un aspecto importante como personas es no se olviden de ustedes mismos, jamás, jamás, jamás. Ustedes son importantes, como les dije. Dense tiempo para ustedes mismos. Cuanto más en calma o cuanto más tranquilidad tenga tu propio ser, se van a dar cuenta que la vida real es menos difícil, de cierta manera, porque al tener bastante claro, bastante estable esa parte anímica, es más fácil afrontar las cosas que vamos viendo en nuestro día a día. Porque cuando uno está, bueno, particularmente inestable, por así decirlo, la vida puede ser un poquito más complicada porque no visualizamos bien soluciones y a veces nos enfocamos o nos ciclamos en problemas. Recomendación personal, yo alguna vez fui joven y que sé que lo que se siente estar tal vez a veces así. Mi recomendación, dense tiempo a ustedes mismos, son importantes, así que charlense ustedes mismos, regálense a ustedes mismos un poco de tranquilidad y paz, es importante. Gracias, señorita Enia. Señorita Melissa Fuentes, hasta este punto, ¿todo bien? Sí. ¿Ya? De la misma manera, particularmente, ¿alguna vez has soñado, imaginado, visualizado algo que quieres lograr de manera personal que nos puedas compartir? Mm, tener un auto. ¿Ya? ¿Lo dices como afirmación o como pregunta? Afirmación. ¿Ya? Recuerden, cuando hagan una afirmación, muestren esa seguridad, porque es una afirmación. Pues bien, en este caso, ¿no? Uno que normalmente uno visualiza con respecto a cosas materiales. Por ejemplo, en este ejemplo nos dijo, yo quiero un auto. ¿Alguna vez he imaginado tener un auto? Sí, ¿quién no ha imaginado tener cosas? Yo todavía aún sueño tener mi megaparque temático. Algún día lo quiero tener. Va a ser de temática medieval. No, de temática fantástica, no medieval. En donde quiero hacer como una temática musical más o menos. Lo imagino, espero algún día tenerlo, espero algún día tener dinero. O el dinero para hacer eso. Es interesante, como les digo, soñar, imaginar. Pues bien, hasta este punto, como han podido observar, la programación tiene que ver bastante igual con lo que uno es como persona.
No es que son cosas aparte, no, 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 no. También tiene que ver bastante. El día de hoy hemos podido ver el inicio de la unidad 1, que era básicamente dos cosas: algoritmos, imaginación y pensamiento. Recapitulando un poco antes de terminar, recordar que los algoritmos, ¿qué es un algoritmo? Secuencia de pasos que te sirven para resolver un problema. Listo. ¿Qué tiene que tener un algoritmo? Pues son 4 cosas. Tiene que ser finito, es decir, tiene un inicio, tiene un fin. No ser ambiguo, es decir, que tiene que tener cada idea expresada de manera concreta y entendible. Tiene que ser correcto y completo. Listo, eso es cuatrito. Luego de eso, ¿qué habíamos visto? Imaginación y pensamiento. ¿Qué es la imaginación? Es la semilla, es la capacidad de poder plasmar mentalmente posibilidades a un algo. ¿Qué es el pensamiento? Es quien se encarga de darle un orden, darle sentido a eso que estás imaginando, para volverlo de manera concreta y ordenada, algo que ya puedas, o que al tener sentido pueda otorgarte a ti, digamos, una idea más clara de esa idea. Y ahí tú ves que si esa idea sirve o no sirve para imaginar otra o no. Entonces, imaginación es la semilla, pensamiento es quien lo formaliza, quien le da orden. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que proponer soluciones. ¿Cómo proponemos soluciones? Imaginando alternativas. Y de todas esas alternativas, alguna es la que vamos a terminar plasmando, en lo que vamos a llamar nuestro código. Por tanto, nuestro código debería poder solucionar problemas, ¿no ve? Y ahí, pues, eso en cuanto a un resumen súper general de esto de la unidad 1. Recordarles el día de mañana, iniciando la clase, les voy a preguntar cómo les ha ido instalando su BlueJ. Si tienen algún problema durante el proceso, me pueden avisar antes o ese rato. Bueno, no sé, tal vez ya lo tienen incluso, así que no hay mucho lío. Pero de todos modos, ya saben cuál es la mini tarea para mañana. Mañana igual vamos a hablar de otra herramienta que es el GitHub, que hoy no le hemos hablado justamente porque yo prefiero hablar de eso mañana, porque mañana ya vamos a hacer algo. Y mañana también vamos a continuar con este tema, ¿no? Que es de este tema de la unidad 1, que ya solo nos quedaba ver análisis de los problemas, que esto ya tiene que ver, es el nexo con esto a lo que son los fundamentos de la programación. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Algún punto importante que ando olvidando? Antes de retirarnos, joven José Brian, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera decir? Todo estuvo muy claro, gracias. Listo, joven José. Señorita Niña Campero, ¿todo bien? ¿Algo que quiera comentar, decir, duda, cualquier inquietud? No, todo está bien. Gracias. Listo. Señorita Melissa Fuentes, ¿todo bien? ¿Algo que quiera decir? ¿Alguna duda, inquietud? Todo claro. Listo. Entonces, si todos estamos bien y todo va bien, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Voy a terminar la grabación.